¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el... Buenas noches, estimado auditorio que nos ven y escuchan en este programa en vivo de Radio Tepeyac, dialogando con el obispo de corazón a corazón, Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas, para servirles. Como ya les había dicho, la licenciada Malena, que me venía a acompañar, ya no es posible que continúe a hacerlo por sus deberes de abogada, que tiene con frecuencia tareas pendientes, casos, y sobre todo deber de esposa y mamá, ya de 2 criaturas. Bueno, pedimos a Dios por ella en sus nuevas situaciones, que continúe esta labor allá en su casa, en su trabajo. Y tenemos, estamos en vivo por FM 93.1, FM 93.1, y para que envíen saludos, peticiones, preguntas, comentarios, pueden enviar mensaje a través del número telefónico de Radio Tepeyac, que es el 967-142-4271. 967-142-4271, solo como mensaje, un texto escrito, no una llamada telefónica. O también pueden entrar a internet, ya sea escribiendo www.radiotepeyac.com.mx, www.radiotepeyac.com.mx, o también entrando a Facebook, ponen todo con minúsculas, sin espacios, @Obispo Rodrigo Aguilar. En Facebook, @Obispo Rodrigo Aguilar. Son los modos como pueden enviar preguntas, comentarios, peticiones que me quieran hacer. Iniciamos con el momento de oración, tomando en cuenta la palabra de Dios de este día, lunes de la semana número 16 del tiempo ordinario. El texto del Evangelio es de San Mateo, capítulo 12, versos 38 a 42. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versos 38 a 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. La escena que nos presenta San Mateo en este capítulo 12 del Evangelio sucede poco después de que Jesús ha curado a un endemoniado sordo y mudo, y ha hecho muchos otros signos, o sea, milagros. Pero los escribas y fariseos no
están satisfechos con lo que ya, los prodigios que ha realizado Jesús, y le piden uno más. Queremos verte hacer una señal milagrosa, prodigiosa. No están queriendo alimentar su fe en Jesús, más bien lo quieren cuestionar, o un poco de distracción, de disfrutar el poder de Jesús, pero como a ver qué hace a esta petición que se le hace. Y Jesús contesta generalizando: esta gente malvada e infiel reclama una señal. Y menciona: no se le dará otra señal que la de Jonás. Se narra en el libro del profeta Jonás que Dios lo envía a predicar que Nínive será destruida porque no se han convertido. Nínive era una ciudad extranjera, pecadora, y en un principio Jonás, en lugar de hacer caso al encargo de Dios, huye, se va hacia otra parte, y entonces viene este prodigio de una ballena que se traga a Jonás, y Jonás está en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, y después lo arroja en la orilla de la playa. Era un hecho muy conocido de los contemporáneos de Jesús, y por eso dice: no se les dará otro signo sino el de Jonás. ¿Y cómo lo aplica Jesús? No es que se vaya a repetir el caso de Jonás en la persona de Jonás, sino que lo anuncia Jesús para sí mismo. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, dice Jesús, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. De modo que está anunciando su pasión, muerte y resurrección. Y lo hace presentándose como un nuevo Jonás. Lo que va a experimentar Jesús, su pasión y muerte en la cruz, su sepultura, pero luego su resurrección, y que ya no puede morir más, es de un poder superior al de Jonás. Y por eso dice Jesús: los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente, la del tiempo de Jesús, porque ellos en Nínive sí se convierten. Incluso Jonás no había anunciado: si no se convierten, Dios va a destruir la ciudad, sino que solo anuncia: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ellos escuchan, hacen penitencia, y entonces Dios perdona a esta ciudad extranjera, pecadora, y no castiga destruyendo la ciudad. Y aquí hay un caso que es más importante que Jonás, alguien más grande que Jonás, o sea, se está refiriendo Jesús a sí mismo. Y también otro caso, otra situación: la reina del sur, no sabemos exactamente, sería del sur de África, se levantará, dice, el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Quedó ella admirada de la sabiduría de Salomón, y dice Jesús: aquí hay alguien más grande que Salomón. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A él mismo, de una sabiduría superior que la del rey Salomón del pueblo de Israel. A veces nos puede pasar esto, lo que sucede con los escribas y fariseos, que pretenden milagros, prodigios de Jesús, pero como para disfrutar, para entretenerse. A veces nosotros, para creer de verdad. Incluso podemos decir que
los que esperan milagros para poder creer, bueno, son un tipo de creyentes que necesitan del milagro. Y ya lo decía San Agustín también, si no hubiera milagros, no sería cristiano, porque él se convirtió a la fe cristiana por los milagros que experimentó en su vida y en torno suyo. Como quiera que sea, cuestionemos nuestra fe cuando solo pensamos que puede crecer nuestra fe si Jesús realiza milagros. Estamos a la caza de algún milagrito que Jesús nos conceda. Fijémonos en nuestra oración cuántas veces le pedimos esos signos a Cristo Jesús para poder sostenernos en la fe en Él, en el seguimiento de su Evangelio. De manera que nos parecemos a los escribas y fariseos que piden prodigios de Jesús. Que no sea así entre nosotros en nuestro interior, que nuestra fe nos sostenga, sabiendo que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos ilumina con su sabiduría y nos da el testimonio de sufrir la pasión, la muerte, pero sobre todo de resucitar y vive para siempre. Vendrá el momento de nuestra muerte, la muerte natural, pero en la medida en que nos encuentre Dios con fe y con renuncia a nuestros pecados, entonces podremos experimentar el gozo de una vida nueva con Cristo Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo, en la gloria del cielo. En armonía con este mensaje tenemos también a los santos que dan testimonio de esa fe firme en Cristo Jesús y en su Evangelio. En esta semana vamos a tener algunas memorias significativas de santos. Menciono como el día de hoy es San Apolinar, obispo de una ciudad al norte de Italia, Ravenna. Tenemos de manera significativa el miércoles 22 la fiesta de Santa María Magdalena, cercana discípula seguidora de Jesús, que merece de Jesús el encargo de que, habiendo reconocido a Jesús resucitado, vaya a dar la noticia a los demás discípulos de que vive para siempre. Es María Magdalena, cuya fiesta celebramos el miércoles 22. El jueves 23, la fiesta de Santa Brígida, religiosa, que es muy venerada en la congregación que fundó, donde hay algunas que precisamente así les llaman, las Brígidas, porque son fundación de ella. El viernes 24 celebraremos a San Charbel Magluf, de mucha devoción, sobre todo los que son de el país que confundí ahorita, de donde es San Charles Magluf, y que han difundido la devoción a él. Un monje ermitaño muy devoto, de una espiritualidad muy honda, que se ha difundido su devoción en muchas partes de nuestro país. El sábado 25 será la fiesta en la Iglesia Universal de Santiago Apóstol. Llegó la devoción a Santiago Apóstol por los misioneros españoles, donde es muy venerado y se dice que está su sepulcro en Santiago de Compostela. Pero ese mismo día, 25 de julio, celebramos la fiesta de San Cristóbal,
que es patrono de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Por eso, aquí en San Cristóbal de las Casas no se celebra la fiesta de Santiago Apóstol, sino la fiesta de San Cristóbal. Y ya estos días de novenario de preparación, muchos suben como peregrinos al cerrito, donde está la capilla de San Cristóbal, o más familiarmente conocido como San Cristobalito. Sobre todo el domingo anterior, que fue ayer, es la peregrinación de los choferes. Muchos choferes en camiones o en combis o en taxis que han subido peregrinos a visitar a San Cristobalito. Y nos preparamos así esta fiesta patronal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Respondo a algunas preguntas que me han hecho anteriormente. Me decía una persona con trastorno esquizoafectivo ¿está obligada a ir a misa todos los domingos? Yo respondo, una persona con trastorno esquizoafectivo presenta una combinación de síntomas psicóticos como esquizofrenia y alteraciones graves del estado de ánimo. Su comportamiento varía según la fase que predomine. Por ejemplo, está la fase psicótica, en que la persona presenta alucinaciones, ver o escuchar cosas que no existen, y delirios, creencias falsas y fijas, como sentirse perseguido o perseguida. El discurso del esquizoafectivo en fase psicótica puede volverse desorganizado y su conducta puede ser inusual o errática. Si ya son síntomas muy visibles, muy claros, no conviene por su bien y por el bien de otras personas que participe en la Eucaristía dominical. Puede estar en fase de depresión. Esta fase de depresión para los esquizoafectivos se comportan con tristeza profunda, con falta de energía, aislamiento social, apatía y descuido del aseo personal. Pueden llegar a tener pensamientos suicidas. O la fase de manía. Actúan por el contrario con una hiperactividad extrema, con euforia inusual, disminución de la necesidad de dormir, pensamiento acelerado y conductas impulsivas o de riesgo. Los síntomas y comportamientos no son constantes y pueden alternar entre episodios graves y periodos de relativa estabilidad. Para responder más directamente a tu pregunta, habría que ver el grado de trastorno que padezca la persona esquizoafectiva. Pero te respondo en general, los enfermos con síntomas graves están exentos de la obligación de la misa dominical, sea porque no tienen posibilidad de participar consciente y sanamente en la misa, o peor aún, porque su presencia pueda provocar riesgos contra otras personas. La Iglesia Católica exime a quienes padecen enfermedad grave, física o mental, que padecen convalecencia que impide el traslado, o también que padecen enfermedades contagiosas y para evitar contagiar a otros. Fue lo que sucedió con el COVID, que fue a nivel mundial y se tenía que controlar mucho el número de personas que podían participar en la misa dominical y entre semana. Entonces, según sea el caso de la enfermedad, así eso provocará la posibilidad o imposibilidad de que vaya a misa dominical o entre semana. El Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica establecen
que nadie está obligado a lo imposible. Me iba a llegar un estornudo. En estos casos, cuando hay grave enfermedad, situaciones complicadas, no se comete pecado al faltar a la Eucaristía. Leo el comentario de una persona que lo hizo aquí en Radio Tepeyac. El motivo de mi texto es para comentarle una lamentable situación que pasó ayer terminando la misa. Eso lo escribió hace 8 días. Dice la persona, ya ve, por lo regular se pasa a recibir agua bendita en la parte de adelante, al terminar la misa, supongo. Y dice la persona, me acerqué para recibir el agua bendita, pero en la aglomeración de las personas me robaron el teléfono celular que llevaba en mi bolsa. Me da mucha tristeza que pase este tipo de cosas dentro de las iglesias. Ya no hay respeto en ningún lado. Y continúa diciendo la persona que experimentó esto, hago el comentario para que tengan cuidado y no les pase lo mismo que a mí. Pues sí, tengamos en cuenta esto que comenta la persona que sufrió el robo de su teléfono celular dentro de la iglesia, más aún estando en la conclusión de una misa dominical posiblemente. Que esto nos sirva para ser cuidadosos de nuestros objetos personales donde quiera que estemos, incluso en un lugar sagrado y en una celebración eucarística. Puede haber personas que no van con devoción a rezar, sino con afán de aprovechar descuidos de otras personas en sus pertenencias. Otra persona me hace este comentario y pregunta, cuando se celebra un bautismo y hay 2 madrinas, pero una de ellas es hombre y se cambió de sexo, cuando hay que escribir en el certificado y luego en el libro de bautismo, ¿a quién se debe anotar? Yo respondo, es un caso que puede ser hipotético o puede estar refiriendo a una persona concreta. Más bien me da la impresión que es hipotético, o sea, presentó un posible caso extremo. Conviene estar atentos para evitar errores o avisos desde un principio. La catequesis preparatoria al sacramento debe incluir el valor sagrado del bautismo, no solo para quien lo va a recibir, que empezará a ser hijo o hija de Dios, sino también el valor que le den los papás que velen por el crecimiento de la fe de su hijo o hija, y para los padrinos. Entonces los papás deben pensar en qué padrinos van a elegir. Aquí ese caso hipotético, los papás no se fijaron quiénes eran los padrinos, eligieron 2 que eran madrinas de hecho, entonces o no hubo cuidado en eso, o es un caso hipotético que no debería darse si los papás examinan cuidadosamente a quienes van a invitar para padrinos, que de verdad los padrinos sean como segundos papás en el acompañamiento de la fe del ahijado o ahijada. Y así deben velar de ese crecimiento en la fe del ahijado o ahijada. Cuando se entregan los datos para registrar en el libro de bautismos, no se suele anotar 2 varones o 2 mujeres, sino un varón y una mujer, aunque esta pareja no sean matrimonio. Pueden ser, por ejemplo, hermano y hermana. Respecto a tu pregunta concreta, se debe anotar desde luego a los papás y también a padrino y madrina que asuman la responsabilidad de acompañar tanto al ahijado o ahijada y a los respectivos papás en el crecimiento de la fe de quien recibe el bautismo. Me preguntan también, es una pregunta que me han hecho varias veces, ¿qué significa la bendición? ¿Quiénes pueden dar la bendición? Yo respondo,
La bendición es una palabra que viene del latín, benedicere. Bendecir significa decir o conceder el bien. La persona que bendice, lo primero, hace la señal de la cruz sobre personas, animales o cosas. Esto puede incluir además derramar agua bendita sobre la persona, el animal u objeto que ha sido bendecido. Lo que es bendecido queda bajo la protección especial de Dios. El sacerdote que preside la misa es el encargado de dar la bendición en el nombre y con el poder de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien tiene facultades para presidir una celebración de la palabra de Dios, también para dar la comunión, tiene el derecho y el deber de pronunciar la bendición. Pero también, de hecho, todo cristiano puede bendecir. Especialmente los papás bendicen a sus hijos, con lo cual les están diciendo: tú eres mi tesoro, eres regalo de Dios para mí, para nosotros, y le pedimos a Dios que te ilumine y acompañe. Todo esto significa la bendición. Me hacen varias preguntas acerca de la oración. Esta otra persona que me pregunta: ¿cómo podemos orar antes de comer? Yo primeramente valoro que me encuentro ya con más frecuencia personas, familias que acostumbran a hacer oración antes de comer. Qué bueno, es muy saludable. Orar antes de tomar los alimentos es una costumbre que en algunas familias, gracias a Dios, se va extendiendo. Incluso se van distribuyendo este servicio, de manera que intervienen todos los miembros de la familia, hasta los más pequeños, y que ya saben hablar un poco. Es gracioso y edificante escuchar a los pequeños en el momento que hacen oración. Gracioso porque simpático, a veces apenas saben hablar, pero muy edificante porque lo hacen con mucha seriedad, con mucha fe, ese momento de oración, aunque sean unas cuantas palabras que pronuncias. ¿Qué es lo que hay que orar? Lo fundamental es dar gracias a Dios por los alimentos que nos concede y que llegan a nuestra mesa. También podemos agradecer a Dios por las personas que han hecho posible que nos lleguen esos alimentos, por las personas que los han preparado, desde luego también por las personas que están con nosotros para tomar esos alimentos. También conviene incluir el pedir por las personas que este día no tienen que comer y que estemos nosotros atentos y generosos a ayudarles. Hay esquemas de oraciones sencillas que los niños pueden repetir: dar gracias a Dios por el alimento que nos concede, pedirle que sepamos compartir de lo nuestro con quienes sufren hambre. Así, frases pequeñas, breves, y que sensibilizan a los niños, adolescentes, a dar gracias a Dios y también a ser sensibles ante las necesidades de otros que no tienen para comer. Veamos si hay saludos, sí, porque no había revisado. Ya hay buen número de saludos. Mali Orozco: buenas tardes, Monseñor Rodrigo. Responder: saludos, Mari, buenas tardes, buenas noches. Hermano Sadi Hernández: saludos y bendiciones, Monseñor Rodrigo. Cada lunes veo su programa desde Río Blanco. Un saludo, Sadi, hasta Río Blanco, en la parroquia de Independencia, aquí de San Cristóbal de las Casas, cerca de los lagos de Montebello. De hecho, esta parroquia también tiene allí los lagos de Montebello y está este hermoso Río Blanco. Mili Gordillo: Monseñor, buenas noches, reciba un abrazo desde Tzimol. Saludos, Mili, hasta Tzimol, otra parroquia en la diócesis que está al poniente de Comitán. Jorge Molina: muy buenas tardes, obispo don Rodrigo. El evangelio estuvo largo este domingo. Así es, Jorge.
Sí, el Evangelio largo. Ayer fue de 3 parábolas y el domingo anterior había sido también de parábolas y de una parábola. Y el domingo próximo igualmente Jesús nos hablará en parábolas. La parábola que Jesús recoge son escenas de la vida diaria, pero les da una aplicación aplicándola a nuestra vida de fe. No deja de tener un algo que responde, que ilumina, pero también un algo que queda como enigma para que uno vaya ahondando. Y la parábola nos puede iluminar de una manera un día y de otra manera otro día. O sea, la parábola queda como sugerente para seguirnos iluminando, enriqueciendo en nuestra vida de fe. Qué bueno que has observado, Jorge, que efectivamente el Evangelio era un poco largo. Humberto Aguilar, buenas noches, saludos y bendiciones desde Valle de Santiago, Guanajuato. Beto, hermano, compadre, un saludo afectuoso hasta Valle de Santiago. Saludos a la familia, a Gris, a los hijos, al ahijado, que estén muy bien. El ahijado por allá en Monterrey, un saludo afectuoso. José Antonio Castellanos López, muy buenas noches, señor Obispo Rodrigo. Tengo una duda. ¿Qué significado tiene el escudo de la Orden Camelia? Voy a consultarlo, José Antonio. Voy a entrar a internet y voy a ver el escudo de la Orden Camelia y de hoy en 8 te respondo al respecto. Víctor Eduardo Moreno Vázquez me dice, señor obispo, mi párroco comete muchos abusos litúrgicos. El Jueves Santo ocupó un báculo de madera y el Viernes Santo utilizó morado. Separa la liturgia propia del Viernes Santo. También utiliza otros colores litúrgicos como lo marca el misal romano. ¿Qué me recomienda hacer? Bueno, pues acude al obispo, no sé de dónde seas, si eres de esta misma diócesis, Cristóbal de las Casas, dime con precisión a qué parroquia perteneces, o a tu obispo, a la parroquia que pertenezcas, o también puede ser al vicario episcopal del equipo Osona, a donde pertenezcas aquí en la diócesis, o al vicario general de la diócesis. Llegarle esta información para que el obispo del lugar tome en cuenta y resuelva que se utilice los criterios litúrgicos en los colores de los ornamentos. Juan Silvano Morales, saludos Tatic Rodrigo y a toda la diócesis de San Cristóbal, desde la misión de Bachajón. Saludos Juan Silvano hasta Bachajón. Es la misión que atienden los jesuitas. Ellos atienden la misión Chav, que viene siendo Bachajón, Arena y Chilón. Por eso Chav. Chilón, Arena, Bachajón. Ana María Díaz Ochoa, saludos Monseñor Rodrigo, muy interesantes los comentarios. Gracias Ana María, que estés muy bien, un saludo afectuoso, mi cariño y mi bendición. Mercedes Martínez, hola, buenas noches señor obispo, me da mucho gusto escucharlo, le pido su bendición para mí y toda mi familia. Con gusto, eche un saludo afectuoso, mi bendición para toda la familia. Manuel Silvano, buenas noches, Tatic Rodrigo, saludos desde la Vicaría Jetja. Aquí estoy escuchando su programa, Dios lo bendiga. Gracias Manuel Silvano. Jetja es parte de la misión Chav, de hecho allí está el padre Felipe Jaled. Y qué bueno, me encuentro con que son de muy diversas partes a donde llega señal y que pueden seguir el programa. Qué bueno, bendito sea Dios. Saludos, Manuel. Comedor de la Caridad Santa Rita de Casia. Un saludo afectuoso hasta el comedor que recibe diariamente
a migrantes, desplazados, personas que no tienen dónde comer y ahí les dan un plato de comida caliente. Felicidades a ustedes que colaboran por este servicio, en que en su mayoría son jóvenes, hay alguna que otra persona adulta, pero son jóvenes muy entusiastas. Y también gracias y felicidades a quienes hacen posible que se mantenga vivo este comedor de la caridad Santa Rita de Casia. Y aprovecho también para enviar, aquí dice: saludos, Su Excelencia, le estamos escuchando en el comedor Caridad, nos encomendamos en sus oraciones y a nuestros padrinos y madrinas de esta obra. Buenas noches. Sí, gracias por este saludo, y sí encomiendo que tengan más y más padrinos y madrinas para que se sostenga esta obra de servicio a personas necesitadas que tienen hambre y que puedan comer un plato calientito. Y también saludo a la casa Senilia, los abuelitos, allá en Custitali, y también a la casa Belén. La casa Senilia la atienden religiosas franciscanas y la casa Belén la atienden misioneras de la caridad, cuya fundadora es la Santa Teresa de Calcuta. Un saludo afectuoso a estas casas. También hacen un servicio generoso a abuelitos, varones o mujeres, o a mujeres que están ya en una situación muy limitada físicamente. Algunas de ellas ya solamente las trasladan en silla de ruedas. Aquí lo hermoso, lo admirable es que de las que están menos imposibilitadas ayudan a las que están más limitadas. Es un sentido de caridad exquisito. Felicidades, Casa de Belén y misioneras de la caridad que promueven este sentido de ver por los demás. Como nos dice el Papa León XIV en la encíclica: magnífica humanidad que Dios nos dio para que sepamos compartir, ir a los últimos y ayudarles en sus necesidades. Y los últimos pueden ser los que tienen hambre, los que no tienen para comer. Los últimos pueden ser los que no tienen trabajo, los que están adictos al alcohol, a la droga, los que tienen enfermedades graves, incurables, a veces contagiosas, o imposibilitadas las personas para valerse por sí mismas. Y también de los últimos, tengamos en cuenta, son quienes no saben leer y escribir, jóvenes y adultos que no saben leer y escribir, que nos sumemos en ayuda para que desaparezca el analfabetismo en nuestro estado, en nuestra diócesis al menos, que no haya jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos que no sepan leer y escribir, sino que aprendan a valerse por sí mismos de la lectura, que tanto les pueda ayudar. Dice otra persona: buenas noches, Monseñor, una pregunta sobre la vida consagrada. Bueno, usted ya ha hablado mucho de eso y me ha llamado mucho la atención. Yo también quiero ser. No sé si puedo. ¿Qué me recomienda? Saludos y bendiciones. Nuestro buen Padre Dios te bendiga hoy y siempre. Ana Joluit. Bueno, es una mujer. Ana, si te es posible dialogar conmigo, estoy disponible. Puedes dialogar con el sacerdote de tu parroquia, o puedes dialogar con alguna religiosa que conozcas, o aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas o en Comitán, también en otras parroquias hay religiosas. Pregúntales cuál es su carisma, o sea, a qué se dedican,
iluminadas y sostenidas por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que te atrae a ti? Que escuches el carisma de diversas congregaciones. Por ejemplo, hay congregaciones que se dedican a ayudar a los pobres. Otras congregaciones que se dedican a ayudar a los desplazados, a los migrantes. Hay una congregación que se dedica como carisma a orar por las personas que están en el purgatorio, para que pronto pasen a gozar de Dios en el cielo. Y son de las orar por las ánimas del purgatorio. Es una devoción que yo encuentro en muchas partes. Soy sacerdote originario de Valle de Santiago, Guanajuato. Me formé en el seminario de Morelia, Michoacán. He estado como obispo en Matehuala, como obispo en Tehuacán, ahora en San Cristóbal de las Casas. En todas partes he encontrado personas devotas para orar por las almas del purgatorio. Están necesitadas de nuestra oración, porque todavía están purgando por sus pecados para poder pasar al cielo. Las personas que están en el purgatorio ya no van al infierno. Después de terminar de purgar sus pecados, pasan a gozar de Dios en el cielo. Entonces nuestra oración puede ayudar para que tarden menos en llegar al cielo. Así que, Ana, te animo a que preguntes, te informes. También en estos días hay encuentro de pastoral vocacional. Ayer, hoy y mañana de mujeres, aquí en el seminario. Entonces, Ana, si estás aquí en San Cristóbal, acércate al seminario que están en encuentro vocacional. Y si no entras a esta reunión que hay, al menos infórmate con quién puedes ir dialogando más acerca de esta inquietud que tienes de tipo vocacional. Hay religiosas que se dedican a dar clases, a atender enfermos, a atender a las personas más humildes, más necesitadas, variedad de vocaciones. Entonces, aquel carisma en el que te sientas más identificada con tus anhelos, por ahí cultiva esa posibilidad de ingresar. Mara Hernández: Monseñor, buenas noches, bendito Dios que está con bien, rezo por usted. Gracias, Mara. Sí, me sirve, porque no dejo de cansarme, ando paseando mucho por la diócesis. Estuve 3 días en Palenque la semana pasada, luego vine a San Cristóbal el domingo y fui a una misa en Sinacantán, en parte de la reunión de catequesis infantil con niños y con los papás de los niños. Y hoy estuve en Altamirano, así que me ando paseando por muchas partes. Digo pasearme pues porque tengo que viajar a esas partes. Gracias a Dios, con frecuencia me acompaña mi sobrino Ricardo, pero en ocasiones hago algunos viajes solo. Entonces sí me cansa, y te agradezco tu oración por mí y por mi servicio pastoral en bien de la diócesis. Alba López: buenas noches, Monseñor Rodrigo, lo escuchamos. Familia Karen, Cristal y Aldo. Karen, Cristal y Aldo, un saludo cariñoso. Gracias por todo su apoyo y su compañía como guía espiritual. Y gracias a ustedes por su servicio en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Dios las siga y los siga bendiciendo y les fortalezca para las necesidades y pendientes que me han compartido. José Antonio Castellanos López: es el escudo de la Orden Carmelita, una disculpa. Sí, ya me parecía raro que la Orden Camelia, no, se había redactado de forma equivocada, de la Orden Carmelita. Te lo comparto como quiera que sea el próximo lunes, para ir describiendo en detalles. Víctor
A ver, ya me perdí aquí donde estoy. Saludos, obispo Rodrigo, dice otra persona. Que Dios te bendiga siempre. Cada lunes estoy escuchando tu programa en Tierra Caliente. Soy Verónica. Un fuerte abrazo a la distancia. Saludos, Verónica. Víctor Eduardo Moreno Vázquez, de la diócesis de Izcali, señor obispo, con Monseñor Francisco González Ramos. Un saludo afectuoso, Víctor Eduardo. La diócesis de Izcali está hacia las afueras de la Ciudad de México por la carretera que va a Querétaro. De hecho, ahí cerca, dentro de la diócesis tenemos la sede del episcopado mexicano, y por eso cuando estamos en asamblea, pues le toca al que preside la Eucaristía estar mencionando al obispo de la diócesis de Izcali, Monseñor Francisco González Ramos, con quien fuimos compañeros de estudios en Roma. Y ahora Dios nos ha puesto en diversos lugares. Francisca Concepción Blanco Sánchez, buenas noches, obispo Rodrigo, lo estoy viendo en Ocosingo. Un saludo afectuoso hasta Ocosingo. Por allá anduve cerca, en Altamirano. Ya pronto iré a Ocosingo. Abraham Ut, buenas noches, Monseñor Rodrigo. Un saludo desde la parroquia de Santa Cecilia en Comitán. Saludos, Abraham, hasta Santa Cecilia en Comitán. Chepe Santis, buenas noches, Monseñor Rodrigo. Gracias por su reflexión. Aquí estoy viendo en la parroquia de San Andrés Apóstol. San Andrés Apóstol en San Andrés Larráinzar. Es parroquia del equipo Tzotzil, no lejos de San Cristóbal de las Casas, donde se tuvieron los famosos diálogos de San Andrés, cuando estaba Tatic Samuel. Bueno, vemos otras preguntas que me han hecho. ¿Cómo podemos superar el cansancio y la pesadez para rezar? Bueno, de entrada te menciono, el diablo se aprovecha de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. El diablo siembra en nuestra mente, en nuestro corazón, cansancio y pesadez cuando empezamos a rezar. Entonces hay que vencer esas artimañas del diablo. A veces podemos también sentirnos muy cansados y con pesadez para rezar, pero la oración no es decir y repetir frases monótonamente a Dios. La oración es el reconocimiento de que Dios nos ama y nosotros queremos amarlo. La oración es dejarnos amar por Dios y corresponder a su amor. Por mucho que todo el mundo y al mismo tiempo busquemos a Dios, Dios, podemos decir así, se da tiempo para escuchar a cada persona. Más aún, no solamente escucha a los que le estamos hablando en ese momento, sino también atiende a quien está lejos de Él para que se acerque. Y a cada uno nos quiere escuchar y darnos el amor que le pedimos. La oración es mirar a Dios que nos mira. Esta célebre frase describe una forma profunda de oración contemplativa, donde en lugar de usar muchas palabras, simplemente te sientas en silencio ante Dios Trino y Uno, consciente de que Dios te observa con amor, mientras tú lo observas a Él. La historia más famosa sobre esta expresión, mirar a Dios que nos mira, proviene del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, francés. Él solía ver a un anciano campesino que acudía a la iglesia todos los días. Se sentaba en los bancos sin abrir ningún libro de oraciones o rosario,
y se quedaba mirando fijamente el sagrario. Cuando el cura de Ars, San Juan María Vianney, le preguntó qué hacía allí durante tanto tiempo, el campesino le respondió: yo lo miro y él me mira. Esa es la oración, lo miro y me mira. ¿Cómo practicar este tipo de oración? Busca y encuentra un lugar tranquilo, un espacio donde no haya distracciones. Puedes estar frente a un sagrario, en una iglesia, o simplemente en el rincón de tu casa, ante una imagen piadosa que te inspira mucho. Yo, por ejemplo, siento devoción ante una imagen de la Virgen María de bulto, es el busto, la cabeza, y cuando me coloco en determinado ángulo, encuentro que me mira. Entonces yo la miro y ella me mira. Y así puedes encontrarte con imágenes que te digan mucho. O también ante un paisaje tranquilo y hermoso. Chiapas tiene muchos paisajes tranquilos y hermosos, de bosques, de montañas, de ríos, de lagos. Que ese paisaje te aquiete, te lleve a contemplar la belleza de la creación. También, para ejercitar el mirar y que te mire Dios, déjale de lado las peticiones. No necesitas llevar una lista mental de cosas que pedirle o agradecerle a Dios. Se trata de estar. O sencillamente darle las gracias de lo que has hecho en ese día, en esta mañana, en esta tarde, de lo que has gozado, también de lo que te ha costado. Platica. Enfócate en la presencia. Respira hondo, profundo. Pon tu atención en la imagen, en el altar, una imagen piadosa que signifique mucho para ti. Concéntrate en la sensación de que Cristo o la Virgen María o algún santo de tu devoción te está mirando con misericordia y ternura. Me platican unas personas de una abuelita de estas personas que le preguntaban a la abuelita: ¿con quién platicas? Y ella contestó con mucha naturalidad: pues con Jesús y con María, ¿que no los ven? Están vivos. Entonces, es platicar con Jesús y con María que están vivos. Lo miro y me mira, la miro y me mira. Esta es la oración. Otra pregunta que me hacen, muy parecida en cuestión de oración: ¿cuál es la síntesis más breve y completa de la fe? Vaya simpática pregunta. Pues hacer la señal de la cruz con devoción y diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está lo esencial. Nuestra fe en Dios Trino y Uno. Fe que es confianza en Dios y disposición a hablar y actuar en su nombre donde quiera que estemos. Todo lo que digamos y hagamos. ¿No sientes que tienes nada que decir? Persínate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a cada persona divina y que te dejes mirar por cada persona divina. Y entrégate. Y platíquele lo que te ha pasado en el día, lo que has disfrutado, lo que has gozado, lo que has sufrido, lo que te ha preocupado. Pídele por personas que están necesitadas de escucha, de atención, de ayuda, de sanación. Bueno, platícale por personas que están sufriendo o también por personas que han tenido alguna satisfacción. También otra persona me dice: muchas personas se derrumban en su fe cuando muere una persona que quieren mucho, pero otras personas permanecen con mucha paz, aunque mueran personas que quieren mucho. ¿Qué provoca esa diferencia? Repito yo la pregunta, la redacción que me la hacen muy precisa. Muchas personas se derrumban en su fe
cuando muere una persona que quieren mucho. Pero otras personas permanecen con mucha paz, aunque mueran personas que quieren mucho. ¿Qué provoca esa diferencia? Y después de reflexionarlo, escribo esto. Para muchas personas, la muerte es un final trágico, porque piensan que ahí termina todo. Y es duro perder a una persona querida. Pero quienes verdaderamente creemos en Jesucristo, la muerte no es el final catastrófico de todo. Y lo repito lentamente, la muerte no es el final catastrófico de todo. Ciertamente no podemos quedar insensibles cuando muere una persona que amamos, pero la fe en Cristo nos dice que la muerte no es el final, sino el paso a otra vida y que es eterna, que no tendrá fin. Pero este paso depende de cómo la persona haya mantenido su fe y testimonio conforme a Jesucristo y su Evangelio. Creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, vive para siempre y nos motiva a participar de esta vida de resurrección. Pero cuando Jesús murió en la cruz, muchos que creían en Él pensaron que había muerto definitivamente. Por ejemplo, las mujeres que iban al sepulcro temprano del día domingo pensaban terminar de embalsamar el cuerpo muerto de Jesús porque lo habían hecho precipitadamente y de manera incompleta al anochecer del día viernes. Grande es su sorpresa al ver el sepulcro vacío y un ángel que les dice que ha resucitado. María Magdalena, cuya fiesta celebraremos el próximo día 22, pasado mañana, que permanece junto al sepulcro llorando, recibe la pregunta de alguien: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Seguramente María escucha su nombre con una inflexión de voz que solo Jesús así la llamaba. Queda gozosamente transformada con la presencia de Jesús resucitado y recibe el hermosísimo encargo de ir a todos los discípulos de Jesús para compartirles la noticia de su resurrección. Nosotros, a pesar de esta noticia cierta de que Jesús resucitó, con frecuencia seguimos reaccionando con demasiado dolor tras la muerte de seres queridos. Nos falta fe para aceptar la muerte, pero como un paso a la vida eterna de gozo sin fin. Ciertamente, si la persona ha sido fiel discípulo, testigo, misionero de Jesús, sugiero que platiquemos con frecuencia y cariño con Jesús, con la Virgen María, con los santos de nuestra devoción. Es la oración: Jesús, María y los santos viven para siempre, pues han resucitado. Cuando José Sánchez del Río, Joselito, el adolescente mexicano, nacido en Zaguayo, Michoacán, en tiempo de la cristiada, ya al borde de la fosa común donde lo iban a arrojar una vez que le dieran muerte, sus verdugos le preguntan: «¿Qué le vamos a decir a tu papá?». Y José alcanzó a decir: «Que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey!». Otro jovencito, San Carlo Acutis, consideraba la Eucaristía como el centro de su vida y su famosa autopista al cielo. San Carlo Acutis estaba convencido de que al estar ante Jesús Eucaristía y recibirlo, nos hacemos santos y semejantes a Él. Es real y puede ser muy dolorosa la muerte, pero la fe en Jesucristo resucitado nos dice que también resucitaremos con Él. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les llene de gozo, de paz. Y pues hay más saludos aquí que han llegado, pero ya no alcanzo porque se terminó el tiempo del programa. Buenas noches. Saludos, mi bendición.
Esto fue todo por hoy. Y recuerda, el próximo lunes tienes una cita con tu programa Dialogando con el Obispo, de corazón a corazón. Ahora en la 93.1 de tu